Esta es la segunda parte de la explicación sobre cómo funciona este sistema de selección de personajes. Aquí en la tarjeta de la esquina te dejo el link al video anterior donde muestro cómo funciona este prototipo. En este video vamos a hablar sobre los dos scripts de control, así que es necesario saber cómo funciona el sistema. Este primer script se encarga de controlar el sistema en la escena del menú y este otro script controla el sistema en la escena del juego. Comencemos con el primero. Aquí entre los campos públicos vemos la definición del array, Player Objects, este que vemos aquí, donde van a estar colocados todos los personajes disponibles para elegir. Luego tenemos este índice, que es el que nos va a permitir acceder al personaje apropiado, o sea, si este índice vale 1, vamos a acceder al elemento 1 del array. Este es simplemente el nombre de la escena que vamos a cargar al pulsar el botón verde, y este string es el nombre que va a tener el dato que vamos a guardar en la memoria, o sea, el valor del índice. Vamos a analizar todas las funciones. La primera es esta, Hide All Characters. Esta función lo que hace es apagar todos estos objetos, de esta forma. Fíjense que tenemos un bucle for each que nos va a recorrer cada uno de los elementos dentro de Player Objects y se va a ejecutar la función setActive con parámetro false. Esto lo vimos detalladamente en el video sobre cómo activar y desactivar GameObjects en Unity. Lo dejo aquí en la esquina. En la función start, que se ejecuta antes de que aparezca el primer frame del juego, lo primero que hacemos es ejecutar esta función, así que al principio se van a ocultar todos los personajes. Luego inicializamos el índice. Aquí, utilizando esta instrucción, leemos el índice que está guardado en memoria bajo este nombre, y en caso de que sea la primera vez que se ejecuta el juego y no haya ningún valor en memoria, lo inicializamos con 0. O sea que la primera vez que se inicia el juego, el personaje que vamos a ver en pantalla va a ser el primero que coloquemos en el array. Luego tenemos las funciones para cambiar de personaje, Next Character y Previous Character. Estas funciones las ejecutan los botones. Si se fijan aquí, por ejemplo, en el botón Next, en el evento onClick tenemos esa función, Next Character. Estas funciones, como vimos en la explicación del video anterior, hacen tres cosas. Lo primero es apagar el personaje que está actualmente encendido. Fíjense, accedemos al array con el índice actual y ejecutamos la función setActive con valor false. Y se hace en las dos funciones. Luego lo que hacemos es modificar el índice. En el caso de Next Character lo incrementamos y en el caso de Previous Character lo decrementamos. Luego hacemos una comprobación para asegurarnos de que estamos apuntando a un elemento válido del array. Esto funciona de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, el índice vale 2. Está apuntando al último elemento válido del array. Si nosotros lo incrementamos, el índice ahora va a valer 3. Y si intentamos acceder al array con ese índice, nos va a dar un error. Entonces lo que tenemos que hacer es, si detectamos que vale 3, hacer que el índice valga 0. Entonces de esa manera pasamos al siguiente elemento en la lista. Lo que hacemos es comprobar si es mayor o igual al tamaño del array. Entonces de esta manera no importa cuántos elementos tengamos. Aquí, como vemos, si esta condición es verdadera, hacemos que el nuevo índice valga 0. En el caso de la función Previous Character, comprobamos que el índice no sea negativo. En este caso, si estamos en 0 y decrementamos el índice en una unidad, va a pasar a valer menos 1. Y eso no apunta a un elemento válido. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es hacer que el índice valga el tamaño del array menos 1. O sea, en este caso, el tamaño del array es 3, menos 1 es 2. Y con eso accedemos a un elemento válido del array. Por último, lo que se hace es activar el personaje con el índice actual que fue modificado. Accedemos al array con el índice y ejecutamos la función setActive con parámetro true. Esto lo hacemos en ambas funciones. De esta manera podemos recorrer todos los personajes del array. Por último tenemos la función startGame, que hace dos cosas. Lo primero es guardar en memoria el valor del índice. Aquí el valor del índice lo guardamos en la memoria utilizando este nombre. Y luego cargamos la siguiente escena. Ahora vemos cómo funciona el script GameControl que está en la escena del juego. Aquí tenemos los parámetros. El primero es el vector con los personajes. En este caso las referencias son prefabricados dentro de la carpeta Assets. Como vimos en el video anterior, este array tiene que ser exactamente igual al del menú porque si no van a surgir confusiones. Tenemos aquí una transformación que nos indica dónde vamos a colocar el personaje. Aquí en el inspector tenemos asignado este objeto. En la posición de este objeto es donde va a aparecer el personaje. Luego tenemos el nombre de la escena del menú, que esto es simplemente para cargar esa escena al pulsar este botón. Aquí de vuelta tenemos el nombre con el que guardamos el dato del índice en la memoria. Esta no es la mejor manera de hacerlo porque aquí estamos definiendo dos veces este dato y podríamos confundirnos y poner un nombre distinto en cada uno. Pero bueno, considero que esto es más simple de entender. Aquí tenemos una referencia para el índice que vamos a leer de la memoria y por último esta referencia pública del GameObject del personaje. En Start lo que hacemos es inicializar el índice, o sea leerlo desde la memoria, y si no hay ningún dato en la memoria, por si acaso inicializarlo con 0. Luego colocamos el personaje en el escenario con esta instrucción. Aquí la función Instantiate, que le pasamos como parámetro al personaje que queremos crear, la posición en la que tiene que estar y la rotación.
En este caso es la rotación que trae definida el propio personaje, y fíjense que toda esta instrucción la asignamos a este objeto. Por eso guardamos en este objeto la referencia del personaje y luego si lo necesitamos para algo lo podemos acceder. Aquí en la tarjeta de la esquina te dejo un video sobre cómo instanciar GameObjects de manera aleatoria. Por último tenemos la función para volver al menú principal, que simplemente carga la escena anterior, utilizando SceneManager.loadScene y aquí el nombre de la escena. Un detalle que no mencioné antes es que para poder ejecutar esta instrucción es necesario implementar este namespace, UnityEngine.SceneManagement. Si no implementan eso les va a dar un error. Entonces esta función se puede llamar de dos formas, una es pulsando la tecla escape y la otra es pulsando el botón. Eso sería todo por esta solución, espero que les resulte útil. No olviden suscribirse al canal para enterarse cuando subo más de estas soluciones. Esta solución, por ejemplo, la había publicado hace como 2 semanas, hice los artículos y notifiqué en la pestaña en comunidad. Así que esto estaba disponible desde mucho antes de sacar este video. Bueno, eso es todo, me despido. Hasta la próxima.